Buenos días, estamos en una edición más conectados por la costelería número 62. Contaremos con Kazu y con Jesús Lumbrera. Kazu nos va a hablar sobre algunos inventos que ha habido en la historia sobre la costelería y Jesús Lumbrera nos hablará un poco de esta relación de lo que sería siropes industriales contra siropes caseros, ¿no? Las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Así que, bueno, vamos a esperar que se conecte Kazu y enganchamos con él. Buenas a todos. Todavía no está. Yo creo que hay un debate donde la gran mayoría de gente, bueno, siempre va a decir mis siropes son los mejores, yo hago esto, yo hago lo otro, que está muy bien, pero luego también hay que ver exactamente los controles de calidad, en qué es interesante poder realizarlos, pero también que esto tenga un mínimo de calidad y por supuesto un control sanitario que sea importante, ¿no? Vamos a ver por aquí, a ver si ha entrado Kazu. Todavía no, le voy a escribir. Vamos a ver. Venga, estándar. Muy bien, claro, la estandarización, ¿no? Al final lo que tiene. Si quieres Jesús, empezamos contigo. Venga, vamos a empezar con Jesús y luego con Kazu. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Jesús? Buenos Buenos días. días, ¿qué Bueno, tal los todo? puntuales al final le damos paso primero. Bueno, Esto es lo que hay. me parece muy chulo. Nada, primero darte las gracias por el poder haber asistido a Conectado por la Costelería y Muchas gracias a ti también por contar con nosotros. que nos hables de un tema muy escabroso, ¿no? Que parece como que si no lo haces tú no es lo mejor y ver exactamente qué ventajas tiene, porque al final no hay nada perfecto, sino hay algunas cosas que es mejor y otras cosas en las que lo ideal es utilizar un sirope industrial que ya tiene unos controles de calidad y demás. No, y ¿Te sobre todo parece? también hablaremos y veremos, como estabas comentando, a veces por querer o por desconocimiento hacemos burradas que detrás de la barra no deberían cometerse. Vale. Bueno, pues si te parece, háblanos en un par de minutitos cuál ha sido tu trayectoria antes de meternos un poco en faena para que los que no te conozcan, aunque has Bueno, estado pateando toda España, pero sí, bueno, trayectoria con OTC Group llevo 7 años pateando toda España, correcto. Ahora sí bien es verdad que estoy un poco más centrado en la zona sur. Al final, aquí el señor Malaguita me contagió con el tema de Málaga, 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 y es verdad que aquí se vive muy bien, con lo cual para abajo nos vinimos. Pero aún así, bueno, pues he sido brand ambasador de Monin durante los últimos 7 años y antes de eso, evidentemente, pues la trayectoria de cualquiera de nosotros detrás de una barra siempre tanto en hoteles como en locales de calle, aquí, fuera en el extranjero también, sobre todo Irlanda, Inglaterra, he dado unas cuantas vueltas por el camino. vale, bueno, pues cuéntanos, empieza ahí, yo voy disparando la diapositiva. Pues vamos a hablar de los siropes homemade, ¿vale? Pasa a la siguiente diapositiva si quieres. Vale. Venga, un segundito, la estoy escribiendo aquí ya. Venga, vamos a ver esta. Esto es, bueno, como todos decimos, todos sabemos, un homemade al final es un producto que elaboramos nosotros. Si bien es verdad, por ejemplo, en las cocinas de todo el mundo se lleva haciendo toda la vida, porque los cocineros son los que primero comenzaron a elaborar siropes y después fueron los barman los que empezaron a utilizar este sirope, porque si bien es verdad, históricamente al principio vosotros sabéis que detrás de la barra siempre se ha utilizado el azúcar en grano. Entonces, sí nos dimos cuenta que diluyendo este azúcar, al final conseguíamos una mejor dilución en los tragos, con lo cual un sabor más homogéneo, y de ahí se comenzó a elaborar. Y como somos inquietos y somos bartenders, dijimos, oye, ¿y si infusionamos algo o hacemos algo aquí? Sabrá diferente, ¿no? Y poco a poco fuimos creando nuestros propios siropes. Si bien es verdad, bueno, siropes, cordiales, bitters, elaboramos todo tipo de productos detrás de la barra y somos tan inquietos que es que no nos dejamos. ¿Qué es lo que vamos a ver básicamente? El cómo elaborar un sirope detrás de la barra puede ser bueno, cómo hacerlo, también tener control sobre qué sustancias utilizamos para hacer estos siropes y bueno, poco a poco. Vamos a ir pasando la siguiente pantalla, por favor.
Aquí vamos a hablar primero de las materias primas, la más importante, evidentemente, el azúcar o el edulcorante en este caso. ¿Qué tipos de azúcares vamos a trabajar para hacer un sirope casero? Pues básicamente agua, azúcar, podremos hablar de zumos en el caso de hacer algún sirope de frutas o esencias o especias, ¿no? Hay gente que incluso le añade una parte alcohólica a ese sirope, ¿vale? Para asegurar que esa esencia, ese extracto que ha utilizado para ese sirope, se mantenga en el tiempo. Si bien es verdad, con la dilución que trabajamos no se aprecia y en el resultado final apenas tiene alcohol, pero preserva un poco mejor ese aroma. No, ¿Qué tipos incluso de la parte conservación con el azúcar ya podría ser suficiente, ¿no? Con el azúcar es suficiente normalmente, pero si es verdad, cuando hacemos un homemade, normalmente no podemos sostener una cantidad de azúcar tan alta como podría conservar un sirope industrial. ¿Por qué es esto? Porque nosotros detrás de la barra hay ciertos productos que no trabajamos, como es la goma arábiga, por ejemplo. Si la trabajas es bastante complicada, pero una goma arábiga lo que te da es una facilidad a la hora de elaborar un sirope homemade, ¿vale? Pudiendo subir mucho más la cantidad de azúcar y evitando que a las 2 horas, cuando muchos nos ha pasado que hemos hecho el sirope detrás de la barra y a las 2 horas el culo de la botella estaba totalmente cristalizado y el sirope bajaba la concentración. ¿Por qué? Porque al final la goma arábiga, ¿qué es lo que hace? Evitar esa cristalización. Entonces, muchas veces esto es un proceso que no estamos tan familiarizados con ellos y al final el sirope que solemos hacer tras la barra siempre es el 1+1, ¿no? 1 litro de agua, 1 kilo de azúcar y vamos reduciendo. ¿Cuáles son las concentraciones que tiene un sirope industrial? Pues estaríamos hablando de 2,1 en adelante. O sea, hay muchos que llegan hasta un 3,1, son siropes con mucha cantidad de edulcorante. Bueno, en este caso, ¿qué tipos de azúcares vamos a trabajar para hacer un homemade? Nos podemos volver locos, cualquiera que nos guste, ¿no? Desde el moscovado, la panela, la típica azúcar de caña, esta ya estaría procesada, ¿no? En este caso. Luego tendríamos azúcar de remolacha, que es la tradicional que encontramos en cualquiera de los estantes del supermercado a día de hoy. Y en países como España, Francia, bueno, generalmente Europa, Europa es el productor del 87% del azúcar de remolacha mundial, O ¿vale? sea, por Esto ejemplo, es los azúcares que compramos normalmente en grano suelen ser de remolacha. casi siempre es remolacha. Incluso cuando nos ponen azúcar integral, suele ser un azúcar de remolacha tratado, el cual se le ha añadido un poco lo diré, de melaza para darle color, ¿vale? Muchas veces es fácil, o sea, simplemente llegamos a la barra, metemos ese azúcar integral dentro de un vaso de agua, le damos un par de vueltas, queda el azúcar blanco totalmente abajo y todo el azúcar, o sea, todo el agua queda teñido. Mm. A no ser que sea una panela como tal o incluya en la etiqueta azúcar de caña integral, entonces no lo es. Normalmente nos Vale. encontraremos con el azúcar de remolacha. Cuando vamos a trabajar un sirope casero, por ejemplo, y vamos a utilizar azúcar moscovado, panela, ¿la proporción es la misma o tenemos que utilizar una diferente? Normalmente es la misma, o sea, trabajamos 1-1, ¿vale? Sobre todo porque son el moscovado, sabes que tiene esos aromas, sabores a regaliz, que es muy potente, y la panela lo mismo. Si bien es verdad, con estos productos hay que tener un cuidado especial a la hora de elaborar un homemade. Un poco más adelante creo que lo cuento. Cuando hacemos un homemade tenemos que hacer una pasteurización posterior. ¿Por qué? Porque productos como la panela o el moscovado, concretamente, son azúcares húmedos. Entonces, estos azúcares pueden contener patógenos o incluso hongos. ¿Qué pasa? Si no les haces una pasteurización posterior a la elaboración de este sirope, lo normal es que se te ponga malo mucho más rápido o te cree un moho en la parte superior del sirope. Vale, bueno, pasamos si quieres la siguiente, que es la extracción del aroma y esencia. Correcto. ¿Cómo extraemos los aromas y las esencias? Desde el hecho de hacer una extracción en alcohol o simplemente directamente preparamos nuestra base de sirope simple y luego le añadimos una especia, siempre vamos a hacer las extracciones a baja temperatura, esto es importante, ¿vale? Cuanto más baja sea la temperatura, mayor tiempo de cocción, con lo cual mayor extracción vamos a conseguir. Podemos trabajar el sous vide, o sea, al vacío, o simplemente una bolsa de zip, como toda la vida. Muchas veces detrás de la barra no tenemos otros medios. Y una runner, que esto ya a día de hoy está en casi todos los locales presentes. Y sobre todo lo que es muy importante es que las especias estén
frescas, igual que todo, evidentemente, pero muchas veces por comodidad cogemos el bote este que está ahí en cocina lleno de canela en rama, que no sabe, o sea, perdón, canela molida, que no sabemos ni cuánto tiempo lleva molida, y muchas Mm. veces estamos haciendo un sirope de corteza. Nos habrá pasado a más de a uno, porque en el momento en el que se rayan frescas una nuez moscada, por ejemplo, no tiene nada que ver una nuez moscada recién rallada que una nuez moscada ya prefabricada y al final también son productos que tienes que controlar la cantidad que trabajas. Esto ahora lo explicaremos en la siguiente hoja, pero bueno, básicamente esto. Tendríamos que hacer la extracción ya sea bien en el sirope o en el alcohol. Luego los cítricos, los aceites esenciales son diferentes, ¿no? Las pieles de cítricos, por ejemplo, se recomienda que estén secas porque la extracción de aceite es mucho más fácil. Flores, el té y hojas como el laurel, el romero, etcétera. Pero ojo, aquí y en la siguiente hoja vamos a ver algo que es curioso. Lo he añadido, normalmente no lo comento, pero lo he añadido porque muchas veces lo que hablábamos, chavales jóvenes, somos bartenders, acabamos de llegar tras la barra, queremos potenciar el sabor de mi sirope hasta el punto de que parezca un sirope industrial, ¿vale? Sabes que muchas veces las esencias que se trabajan detrás de la barra a nivel industrial son mucho más potentes de una especia tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pecar muchas veces de cantidad a la hora de elaborar. Entonces, si me pasas a la siguiente hoja, además la primera la he puesto por ti, Hugo. En este caso, Tonka, ¿no? a Abatonka. Batonca. En este caso, ya nos pasó cuando vino la primera fiebre de la Batonca, ya por 2007, 2008. Cuando empezamos a descubrir este producto detrás de las barras, se utilizaba sin control ni medida. Y pues son productos que mal utilizados pueden contener cierto nivel de toxicidad. Vamos a ver, todo lo que vamos a hablar aquí al final son toxicidades para cantidades bestiales. Pero lo que hablábamos, muchas veces si queremos potenciar ese sabor y no nos damos cuenta, podemos llegar a tener un error serio, ¿no? El Abatonca, pues Abatonca tiene el producto, lo que es la cumarina, ¿no? Que esto tradicionalmente ya sabíamos que, bueno, pues interfiere en la coagulación de la sangre, tiene, en dosis altas, tiene un poquito de peligro, ¿no? Mm. Pero igual que el anís estrellado, que eso es uno de los productos que la gente no se espera. Dice, ¿cómo que el anís estrellado? Pues sí, el anís estrellado en altas concentraciones puede derivar hasta en crisis nerviosas, pero aquí hablamos de, por ejemplo, típico, oye, pues mira, voy a hacer aquí un puchero grande de sirope de anís, ¿vale? De anís estrellado, para luego hacer una extracción en alcohol o cualquier cosa. He hecho un bote entero de anís, 5 kilos de azúcar. Claro, estamos hablando de unas concentraciones que si las dejas cocer y extraer en el tiempo y con bajas temperaturas, las cantidades de toxicidad pueden ser muy elevadas. Igual que la nuez moscada o un laurel. El laurel, por ejemplo, esto ya es sabido que tradicionalmente hay que tener ojito con él y sobre todo hacerlo siempre cuando la hoja está seca. Eso es importante. El laurel fresco contiene una dosis muy elevada de veneno. Entonces siempre trabajaremos el laurel en seco. Lo podemos poner para decorar un cóctel en verde, en fresco, no hay ningún tipo de problema. Lo que no deberíamos hacer nunca es una extracción de esta hoja en Sí, fresco. por eso es importante estudiar la materia prima para saber también, ya no solo cómo extraerlo, sino sacar la El mejor versión conocimiento, de, eso es. claro, la mejor versión de esa materia prima, ¿no? Correcto. Bueno, y otras como la salvia, por ejemplo, que es un producto, sí es verdad que últimamente está muy, muy de moda, pues la salvia todo el mundo la está trabajando, ¿no? Entonces, sabemos que la salvia es rica en tuyol y el alcanfor también lo mismo. En altas cantidades estos productos no son nada buenos. Si pasamos a la siguiente hoja, vamos a ver ya cómo una vez hacemos nuestro homemade, ¿no? O sea, hacemos nuestro 1:1 o nuestro simple syrup, ¿no? O elevamos la cantidad de azúcar hasta donde nos podamos para que no cristalice. Una vez hemos terminado este simple syrup y hemos hecho nuestra infusión, lo dejamos enfriar, ¿vale? Y después le hacemos una segunda ronda de calentamiento, ¿vale? En este caso, pues ya la temperatura es bastante más elevada, de unos 55-60 grados, que es la cocción para una extracción de un aroma, de una esencia. Aquí nos vamos a ir a una pasteurización a 71 grados y medio mínimo. Entonces, lo mismo, susvide otra vez para evitar también la volatilización de los elementos aromáticos.
un mínimo de 30 minutos y luego, una vez ha terminado este proceso de cocción, lo que hacemos es directamente lo metemos en un balde lleno de hielo, que esté mínimo a 4 grados bajo cero, o sea, tiene que tener mucha cantidad de hielo. Podemos incluso añadir un poco de sal para potenciar esa liberación de frío y lo dejamos simplemente 40 a 50 minutos, ya lo metemos en un lado y lo dejamos enfriar bien. Una vez que hemos hecho esto, directamente ya a la botella y le ponemos un buen sello para que no entre ningún producto extraño. Si bien es verdad, la botella debería de estar limpia. Esto muchas veces también hacemos incluso el truco de la barra, ¿no? De no sé si está muy limpia o no está muy limpia, le meto vodka, lo agito y lo tiro. También valdría. ¿Vale? Lo que tendría es no tener ningún elemento extraño en la botella para que no fermente y nos dure el tiempo. Luego, a la derecha os he puesto el proceso de pasteurización, cómo se hace en una fábrica. Evidentemente, el tiempo es mucho más corto, ¿vale? Pero lo que hacen con esto es, a través de la presión, ¿vale? Elevar la temperatura a 80 grados centígrados en apenas 10 segundos, ¿vale? Y luego se baja, se enfría a 4 grados también, ¿vale? Y después se vuelve a calentar una segunda vez y esta vez se calienta a unos 70 grados. Esto no lo pongo aquí porque ese calentamiento es para embotellados, ¿vale? Normalmente todos sabemos que un producto un poco más caliente entra más fácil dentro de la botella porque corre, no se queda pegado en las esquinas ni en los baldes. Entonces, de ahí ese segundo calentamiento. A la hora de hablar de la barra, ya sería rizar el rizo y prolongar demasiado la preparación, ¿no? Ahí, Jesús, una cuestión. Al final, ¿hay algún elemento que en el proceso de pasteurización se ponga malo? Porque en ese choque de temperaturas tan agresivo, de calor a frío, ¿hay productos que no se pueden estropear por esto? Hombre, a no ser que contengan lácteos, no deberían ponerse malos ninguno, Sí, ¿vale? pero sin embargo Ni los siquiera los lácteos tienen, cítricos. pero sin embargo los lácteos tienen este proceso, ¿no? Efectivamente, pero al ser al ser un proceso más industrial, la pasteurización es mucho más rápida. Vale, aquí no hablamos de pasteurizaciones de 45 minutos, ¿no? Aquí tienen abatidores de temperatura a nivel industrial y lo hacen mucho más rápido. Vale, vale. Si quieres pasamos al siguiente. Sí, pasando al siguiente. Embotellado y registro. Eso es. Aquí cuando hablamos de esto, del tema de elaboración de nuestro propio homemade, siempre vamos a tener en cuenta, ¿vale? Por favor, los procesos de pasteurización al final son procesos de lo dejo ahí, se va haciendo solo. No tenemos que tener unas producciones muy elevadas ni muy alargadas porque al final del día somos bartenders, tenemos que estar al servicio, como yo digo, y muchas veces la gente se va al bar 5 o 6 horas antes a preparar la fruta, a preparar tal. Creo que estos procesos no han de dedicarse tanto tiempo. Entonces, al final, el proceso total deberías no incluir más de una hora en elaborar tus siropes y hacer tus preparaciones de homemade, ¿vale? Bueno, como íbamos diciendo, embotellado y registro. Cuando hablamos de embotellado, ¿ves? Aquí siempre vamos a ver, cuando filtras, por ejemplo, una especia, yo siempre digo, utilizamos un super bag, ¿vale? Y si es estéril, mejor. O si no es estéril, por lo menos que se haya cocinado en un agua hirviendo para que no tenga ninguna bacteria. Este super bag lo que va a hacer es eliminar la mayor cantidad de pozo de esa especie que has picado, ¿no? Y que luego en la botella no puedes andar teniendo restos en la parte baja de la botella. Luego, evidentemente, ya lo hemos hablado, un container limpio, o sea, que la botella, por Dios, esté esterilizada o un poquito de vodka, ¿no? Lo hemos hecho todos, o agua caliente, sería lo suyo. Y simplemente intentamos dejarlo lo más seca posible esta botella y luego ya podemos hacer el colado. Y el registro, aquí es donde viene la parte donde casi todos los bartenders fallamos. Porque el registro, normalmente tendríamos que tener todos un libro donde dijéramos las medidas y los pesos de productos que hemos utilizado en caso de que, por ejemplo, hubiese una intoxicación alimentaria y demás, podríamos atender a ese registro para pues, echarle un ojo, ¿no? Luego, las temperaturas de elaboración, si siempre lo haces igual, se apunta una vez y no se apunta nunca más. Es al final una receta como cualquier libro de cocina. La temperatura de embotellado sí es importante, ¿vale? Porque muchas veces dejas el plástico, ¿no? El vacío, el sous vide que has hecho, lo tiras a la nevera y luego lo sacas. Se te ha olvidado ahí una hora, ha cambiado de temperatura. Es importante siempre intentar embotellar a la misma temperatura.
Y luego, donde fallamos todos, evidentemente, es las fechas de elaboración. Muchas veces no se ponen ni siquiera los siropes, porque esto es importante. En teoría, por mucho que lleve un alto contenido en azúcar, según Sanidad, un homemade ha de durar no más de 3 días. Y esto es de toda la vida. Si atendemos a cualquier libro de cocina y hablamos o no hacemos la consulta en Sanidad, cualquier homemade, igual que un brick, ha de tener no una vida más duradera de 3 días. Sabemos que detrás de la barra un homemade lo hemos usado 3 semanas, 4 semanas, no se refrigera, lo tenemos ahí toda la vida y muchas veces ni siquiera se regenera este homemade o ni siquiera limpiamos la botella una vez que hemos elaborado el nuevo. Entonces, aquí es donde hay que tener más cuidado, aquí es donde vienen de verdad los problemas, sobre todo porque si no llevamos un pequeño control, podemos hacer alguna desgracia por ahí. Es verdad que el alcohol luego mitiga muchas cosas, ¿vale? Pero si ese sirope lo utilizo, por ejemplo, para hacer cafés especiales, ahí no hay ningún elemento que pueda aniquilar bacteria. Entonces ahí Vale. sería problema, ¿vale? ¿Pasamos si quieres? Sí, vale. Aquí voy a hablar un poco de tipos de homemade, ¿vale? Podemos hacer nuestro homemade desde cero, que es lo que estábamos viendo hasta ahora, de elaborar nosotros nuestro propio sirope simple, llevar nuestro registro, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Y luego, por otro lado, podríamos elaborar homemade, pero con una base estable. Y cuando hablo de una base estable, esto sería un punto intermedio entre 100% industrial y homemade 100% casero. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos trabajar un producto natural, coger una base de sirope simple, llámalo goma, llámalo caña de azúcar, llámalo la marca que más te guste, ¿vale? O sea, perdón, la variedad que más te guste en este caso. Coges ese sirope simple o incluso hay mucha gente que dentro del mundo tiki hace sus propias extracciones ya utilizando un sirope como base, ya sea vainilla, orgeat, ya tienes una base estable. ¿Qué te va a dar esta base estable? Una confianza, porque ya sabes que esa base en principio no debería tener ningún contaminante, siempre tienes la misma textura, siempre tienes la misma concentración, esa base ya está preparada. Y de ahí simplemente midiendo podemos añadirle lo que nos dé la gana. Véase, por ejemplo, vamos a hacer nuestro propio sirope de clavo y canela, me lo invento, ¿no? O clavo y anís estrellado. Muchas veces nos gusta jugar con esto o incluso una fruta, ¿no? Y una especia. Si utilizamos siempre la misma base, siempre vamos a ver la misma textura. Porque aquí, aparte de tener mucho menos riesgo de fermentación, ¿vale? También es una cuestión de texturas. Hay días que estamos cocinando y se nos olvida 5 minutos más y ese día la concentración de azúcar es mayor y la textura es mayor, con lo cual estamos ya cambiando el aspecto y el comportamiento del producto. Ya ahora al hablar del trago no va a Un ser igual, segundito, ¿no? Jesús. No hay ningún problema. Cosas del directo, hombre. Sí, lo que tiene. Dale. Lo bueno que también tiene que ya tenemos un envase, porque al vaciar este producto, esta base estable en la bolsa de vacío, ¿no? Tienes una botella que está esterilizada, que ya tiene una capa, ¿no? de azúcar, por así decir, con lo cual ya sabes que ahí no puede entrar nada, ningún objeto extraño. Haces tu extracción y de la misma puedes embotellar en el mismo producto, si bien cambiándole las etiquetas y poniendo las etiquetas correspondientes, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues con lo que estábamos hablando, o sea, en las elaboraciones 100% caseras, al final, entre la extracción desigual, las texturas, también el coste variable, porque el azúcar a lo largo del año cambia el precio. O sea, cuando vienen épocas como el verano, donde sabemos que hay una demanda mucho mayor, sobre todo en el mundo de la hostelería, el azúcar sube. Y es un producto que, igual que el cristal, igual que el maíz, el petróleo, las naranjas, están en bolsa. Entonces es un producto que fluctúa de precio. ¿Qué pasa? Con las bases estables normalmente estas suelen perdurar por lo menos un año el precio, con lo cual ese año o en ese periodo tienes bien controlado siempre el coste del producto. Yo, ¿Vale? bueno, dando mi opinión, bueno, yo, aparte de haber trabajado la trayectoria, ¿no? Con OTC, con Monin y demás, y ser buen cliente de ellos, yo creo que al final hay que buscar realizar algo que tú sepas que cumple las medidas sanitarias y que aporte Correcto. un valor diferencial, porque para mí hacer un puré o un sirope sobre sabores bastante comunes, cuando ya están en el mercado a precios que están bien y demás,
yo no pierdo el tiempo en esto. Entonces, cuando voy a elaborar algo, es algo que va a marcar la diferencia o que haya algo en el mercado que no cumpla lo que espero de él, ¿no? Si, por ejemplo, buscamos una fruta de la pasión, pues a lo mejor lo que hay industrial no tiene la acidez que necesita tu cóctel, pues a lo mejor tiene que utilizar otros recursos, pero hay otra serie de productos que sí lo cumplen. Entonces, si el 90% lo encuentran en el mercado, bueno, pues vamos a trabajar por ese 10% que sea diferencial, que también le aporte un valor a nuestro negocio y luego siempre cumpliendo con esas medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Correcto. No, y además es que sí es verdad lo que tú dices, Hugo, que hasta el día de hoy, incluso con marcas como Monin, que tienen sabores de todos los tipos, nosotros siempre queremos diferenciarnos, siempre queremos hacer algo diferente. De ahí, si no, la parte de la creatividad, del homemade, del bartender, tiene que estar siempre presente. Entonces, sí es verdad que podemos tirar de esta base estable o simplemente hacer lo nuestro, pero tenemos que hacer algo diferente. Nosotros siempre tenemos que demarcarnos lo que tú dices. Y si no, y si ya lo hay, y si es muy complicado de hacer, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿No? Vale. Ok, aquí, bueno, no sé, Sí, al creo que final os he puesto has un par de terminado esa recetas. diapositiva. No, bueno, ponemos la receta si quieres y Eso cerramos es, con aquí esto. os he dejado un par de recetas, ¿vale? Esta primera la elaboré con otro compañero de OTC que se llama Carlos López. Muchos de vosotros ya le conoceréis, incluso creo que hay alguna persona por ahí que le conoce también que se ha unido. Esta receta la hicimos practicando un poco en nuestro showroom en Madrid y la intentamos elaborar de tres maneras diferentes, ¿no? La primera intentamos hacer un pimiento dram, ¿vale? Al final esto es una especie de pimiento dram con un poquito de sirope de piña. El primero se elaboró con un azúcar de demerara, ¿vale? No conseguimos textura cuando lo elaboramos. El sabor de regaliz era tan pronunciado que se comía totalmente la pimienta. Y aún así, como podéis ver, tenemos pimienta dram por valor de 100 gramos. O sea, son cantidades muy elevadas. Y este tipo de azúcar, en este caso, por ejemplo, se lo comía. Entonces, nos quitaba toda la gracia al pimiento dram. Entonces lo cambiamos y dijimos, vamos a hacerlo con otro tipo de azúcar, vamos a ver qué tal. Al final hacíamos pruebas. Se probó con panela y probamos con azúcar de remolacha tradicional también. ¿Cuál fue el que más nos gustó? El que mejor textura le salía al final, elaborándolo con una base de azúcar de caña de monín. Cogimos esa base de azúcar, la metimos en una bolsa para vacío, le añadimos 100 gramos de pimiento dram, de pimienta de Jamaica recién molida, ¿vale? Y luego le añadimos, una vez terminado el sirope, se le añadieron unos 14 centilitros de sirope de piña de Monin aparte, ¿vale? O sea, por un lado hicimos el pimiento dram y luego hicimos el blend. Es un sirope totalmente diferente. Sí es verdad que hemos utilizado productos, dices, ya, pero si un sirope de piña, le voy a utilizar un zumo. El zumo de piña al final lo que tiene es que es un producto que se fermenta bastante rápido, todos lo sabemos, y en este caso lo que queríamos dar era estabilidad al producto y que perdurara en el tiempo, ¿no? Todavía conservo una de las botellas que elaboramos, ¿vale? Estamos hablando de hace más de 6 meses, pre-COVID, y en este caso todavía a día de hoy ni se ha fermentado ni le ha salido moho, la botella está perfectamente y ha durado en el tiempo, simplemente sellada y con un tapón normal, estándar, la misma botella de Monin y sin ningún problema. Aquí os he dejado un Vale. poco ya no solo las temperaturas a las que hicimos la cocción, ¿vale? Aquí sí es verdad que al ser una pimienta bastante dura, levantamos la temperatura a 71 grados y medio, ¿vale? Para hacer una cocción bastante más corta, en este caso a 30 grados, o sea, a 30 minutos. Y aquí tenéis un poco los costes del producto, de cómo nos salió. Vale, Os bueno, he dejado un poco todo. si nos lo piden, alguien Cualquiera de que los que lo nos están viendo pida, lo paso. eso es, Vale, tenemos un ¿vale? minutito, Jesús, hablarnos del el coriandro, ¿no? El cilantro El fresco. cilantro, ¿vale? En este caso, el cilantro fresco, lo que hicimos también fue una molienda de cilantro, ¿vale? Al momento. Y aquí fue una especie de blanqueado, ¿vale? Como se diría en cocina. Lo que hicimos fue hervir rápidamente las hojas de cilantro, ¿vale? Para que se sellasen y después las metimos en frío. De ahí directamente las añadimos a la base de azúcar de caña, ¿vale? Y le hicimos la extracción también a 72 grados, en este caso, durante 30 minutos. Si bien es verdad, hicimos otra cocción un poco más baja, ¿vale? Que fue a 60 grados, si mal no recuerdo, y quedó algo más fresco. Y
como truco, cuando elaboramos productos como el coriandro, ahora se me ha ido en castellano, el Cilantro, cilantro, cilantro. gracias. Cuando hablamos de cilantro, por ejemplo, yo como remedio, ¿no? Siempre le añado un poquito de cáscara de lima, ¿vale? Para que ese producto, ese poco de cítrico, de ácido cítrico que nos pueda liberar la lima, ese aroma fresco, ¿vale? Potencie mucho más el cilantro. Genial, pues Jesús, muchas gracias. Creo que queda una posición muy clara. Al Muchas gracias a final, vosotros. yo creo que necesitamos de los dos, de los siropes industriales, pero también ese valor diferencial que nos va a dar los siropes caseros. Y nada, Correcto. y a seguir las barras. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Espero que os haya gustado y si vais a elaborar cualquier producto homemade, por favor, informaros bien del producto que vais a elaborar, como decía bien Hugo, y nos vemos en los bares. Muy bien, gracias Jesús, un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, Hasta luego. chicos. Chao. Bueno, pues nosotros seguimos. En este caso vamos a pasar al turno a Kazu. Vamos a ver que está por aquí. No es posible unirse. Bueno, Kazu, te tienes que conectar a través del móvil, ¿vale? Se ve que está conectado a través de una tablet o del ordenador. Así que te dejo ahí un par de minutos a que te conectes a través de un teléfono móvil, ¿vale? Súper interesante. Al final, las dos vertientes de sirope casero, sirope industrial, yo creo que no hay que decantarse solo por una, ¿no? Yo creo que las dos son igualmente válidas. Ver exactamente cuáles son las necesidades de tu negocio y elegir la que corresponda en cada uno de los casos. Yo creo que tampoco podemos irnos por el lado de los sabores industriales y siempre tener el mismo producto, sino buscar también esa parte diferencial que nos va a aportar un sabor. En este caso, por ejemplo, si quiere hacer un mango canela o si quiere hacer una flor eléctrica, en fin, sabores que a día de hoy no están en el mercado y que creo que nuestro cóctel a veces más por nosotros mismos que por el cliente final, ¿no? Porque el cliente final a veces no entiende tantas cosas extrañas que estamos elaborando, creo que es interesante. Vamos a ver si Kazu está por ahí listo. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos ahí. Hola, hola, hola. ¿Qué Estaba tal estás? a través del ordenador, ¿no? Estaba a través del ordenador, me tenía aquí montado el chiringuito a través del ordenador, a ver cómo lo pongo ahora esto. Vale, No. creo que Ujú. te tiene que poner cascos. ¿Tienes casco por ahí, Kazu? Llevo Vale, puesto. es que te escuchaba doble. Ujú. Ahora parece que bien. Bueno, Vale. si Si quieres giro dejarlo sobre esto... una... No, Ah, no, no. perfecto. ¿No? Ponlo al revés y ponle una superficie fija. No, al revés, al revés. Otro Es que giro. al revés mejoró va. A ¿Por ver, qué? porque el enchufe de los cascos está por abajo. Vale, bueno, Entonces, pues lo... intenta ponerlo en una superficie sólida. No te preocupes. Mm, Esperamos a ver, ahí. momentito, ¿eh? Sí, tranquilo. Aquí estamos ahí, los A ver movimientos. ahora. A ver. A ver ahora. Buah, fatal así. Vale, ¿Así más bien, o bien, menos? bien, ¿Te bien, vale? bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Mm. Muy bien, te pones de puntilla y ya está. Un poquito. También te Bueno, digo que Cazu, me puedo mover poco porque estoy tan rodeado de cachivaches para enseñarte que como vale. toque algo lo tiro. Bueno, antes de nada, habrá mucha gente que no te conozca, porque Mm. está ahí bajo el paraguas de Pachi, ¿no? En la El sombra. sol en la sombra. Pero seguramente mucha culpa de todo lo que está pasando, ¿no? En el lab de Pachi, en los negocios que está gestionando, pues tiene que ver con el equipo, ¿no? La importancia del equipo. Y esto Pachi siempre, como sabemos, como él lo nombra y se debe a su equipo, ¿no? Al final habla Bueno, siempre de un nosotros y no un yo. al final dentro de un equipo todos, cada uno cumplimos una función, ¿no? Y a veces pues te toca ser el que da la cara y a veces te toca ser el que está en el backstage organizando todo. Entonces yo la verdad que me siento mucho más cómodo siendo el bajista del grupo más que el cantante, ¿sabes? Vale. En este caso, háblanos un poco de tu formación, Kazu, y en qué proyecto estás exactamente involucrado antes de entrar en materia. Pues soy un poco el perejil del equipo, soy un poco el bombero.
Me dedico a solucionar problemas, básicamente. A veces los problemas son tan simples como cubrir un turno en una barra, otras veces son elaborar una presentación, desarrollar un producto. No sabría decirte una función fija a la que me dedico dentro del equipo, cubrir los huecos, básicamente. Vale. ¿Y qué formación tiene, Kazu? Pues estudié restauración en Cebanc CDA, una escuela de cocina de aquí de Donosti, y una de las clases de Sala nos dieron coctelería y nos la dio Pachi. La invitó Coro Santos, nuestra tutora, a Pachi a que nos hiciera unos cócteles y me flipó el mundo. Me pareció una cocina más inmediata, más instantánea, sobre todo desconocida. Claro, estamos hablando de mediados de los 90. El boom que ha tenido la coctelería y lo actual que es a día de hoy, ahora lo vemos como algo casi necesario, ¿no? Como algo moderno, como algo que está de boom. Pero en el contexto del que te hablo era algo que veías en una peli de James Bond y poco más. Qué mayores se hablaba qué de eso. mayores sois, macho, qué mayores sois. Qué viejos somos, ¿eh? Sois. Vale, bueno, pues cuéntanos hoy de qué nos va a hablar. Pues voy a enseñaros un poco las últimas cositas en las que estamos trabajando en el lab y charlar un poco contigo, principalmente. ¿Tú usas en el Tonka, te suele gustar el tema de bitters? Hombre, yo sobre todo, en este caso lo compro. Hay alguna esencia que quiero hacer, ¿no? Que en este caso no se llamaría bitter, ¿no? Y lo que hago es macerando, pero normalmente en bitter no me complico mucho. No, mira, ahí has hablado muy bien. Sería una reflexión interesante empezar por ahí. ¿Cómo definiríamos un bitter, no? Porque generalmente por bitter, el clásico angostura, ¿no? Ese carácter amargo, ese punto medicinal, ese compendio de sabores, mix de especias, que más que notarlo en un cóctel, lo que notas es su ausencia. No lo identificas tanto en una mezcla, identificas que falta algo, ¿no? ¿Qué sería un horseneck sin un punto de bitter? Pues sería un bourbon con ginger ale, no tendría más. Pero ese punto de redondez que te da el bitter es la base de muchos tragos, ¿no? Históricamente los utilizaban para disimular los defectos del alcohol, la baja calidad, esas cosas. Di que en los últimos 200 años ha cambiado mucho el asunto, ¿no? Ahora tenemos al acceso un montón de marcas, monovarietales, tenemos una cantidad de sabores y de aromas que hace 200 años, los barmans de hace 200 años, les hubiese explotado la cabeza directamente. No les hubiese superado aquello, porque era más un asunto de un complemento vitamínico, una solución a una enfermedad, a un problema, el Pet Not Bitter, el Sazerac mítico, ¿no? No deja de ser una medicina que te recetaba un boticario. Tómate un Sazerac para remontar tu situación. O sea, partimos de una base muy, muy desvinculada al ocio, vamos a decir. ¿Y qué sabores o qué elaboraciones propias has trabajado tú a nivel de bitter? Pues yo he probado a hacer, he salseado mucho. En lo último que estamos haciendo lo hemos llamado gastrobitters porque no corresponden a la definición propia de un bitter, ya que lo que estábamos hablando son de carácter muy amargo, son de un contenido alcohólico alto, son dentro de lo que es el concepto, son un concepto bastante limitado, vamos a decir, tienen un modus operandi, una forma muy concreta de ser, ¿no? Y todo lo que salga de ahí, no sé si se podría llamar bitter. Entonces, tenemos que inventarnos una nomenclatura nueva. Entonces, como lo que estamos buscando es hacer unos bitters con un perfil más gastronómico, más vinculados no solo a la coctelería, sino también a la cocina y a los sabores que entendemos en la cabeza, ¿no?
pues hemos tenido que inventarnos un concepto nuevo que hemos llamado gastrobitters. Vi que está en una fase muy embrionaria, todavía es algo que está sujeto a desarrollo. Bueno, Pero bueno, vamos, cuéntanos cosas. A ver, sabores, elaboraciones. Claro, tradicionalmente un bitter básicamente se macera en alcohol los botánicos que a ti te interesan y es algo que completas con agua y con azúcar hasta dejarlo en una gradación entre 45 y 50 grados de volumen alcohólico. Normalmente con una predominación y unas connotaciones amargas, ¿no? Sí, generalmente raíces, semillas, cosas que son difíciles de integrar en una bebida, pero que mediante maceración son fáciles de integrar, ¿no? Y todos suelen tener una base cítrica de pieles, porque la parte útil de una naranja, que puede ser un zumo, que puede ser un tal, la utilizas para elaborar un sirope o un zumo o algo más inmediato, y lo que es las pieles, pues las maceraban en alcohol para conseguir una base cítrica que te casa un poco con todo, ¿no? Aquí en el concepto que estamos trabajando, pues hemos intentado darle una vuelta al asunto. Utilizamos dos técnicas, una muy tradicional, que es el macerado en frío, y otra bastante moderna, que es mediante la rotovapor, destilaciones al vacío. Entonces, los sabores más fáciles de extraer mediante maceración, los conseguimos mediante maceración, y los que serían imposibles mediante maceración, porque maltrataría mucho el producto, porque lo degradaría, porque lo cocinaría. Lo que hacemos es una extracción en agua, por ejemplo, de un elemento volátil como podría ser el pepino. El pepino, si lo maceras en alcohol, lo que pasa es que te cocina el pepino, te sabría, le cambiaría, no sería un pepino, vamos a decir, fresco, te olería más compotado, como una manzana, que al meterla en alcohol se compota, los azúcares se transforman. Entonces, lo que hacemos es destilarlo mediante rotovapor en una base de agua y obtenemos un agua transparente, sin sólidos, pero con mucho aroma y con mucho sabor. Entonces, luego viene la fase de lo que sería el blendeo, intentando buscar unos sabores en concreto. En la primera diapositiva que te he pasado, no sé si podemos verlo. Sí, el único problema, dime qué sale en la diapositiva, porque es que no nos salen ordenados. Son unos skylines de unas ciudades. Este es. Hemos hecho 4 versiones. Nos hemos basado en 4 ciudades y en 4 estaciones del año. Es todo muy conceptual, pero nos hemos basado en una primavera en Copenhague, en un verano en Tokio, en un otoño en Estambul y en un invierno en Nueva York. Entonces, son sabores y aromas que asociamos a tanto esa localidad geográfica como a esa estación del año. Vale. Entonces, por ejemplo, os puedo enseñar el primero de ellos, que es la primavera en Copenhague. Dale ahí un traguín. Entonces, claro, la pena de hacer esto online es que no te puedo pasar la copa para que lo huelas, para que lo pruebes. Bueno, pero algún día en vivo, la próxima vez que vengas, te los muestro para que me des tu opinión. Vale, ¿qué sabores hay ahí? Pues aquí tenemos sabores. Claro, tú cuando piensas en primavera, ¿qué es lo primero que te viene? Flores. Te viene florecer, claro. Te vienen las flores, te viene ese punto, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar flor de sauco, flor de cerezo, un puntito a cereza, tiene un punto salino, al final Copenhague, mar, ¿no? Entonces ese vínculo entre el mar, las flores, notas dulces, claro, ahí ya no estamos hablando de un bitter, no tiene un carácter amargo, tiene un carácter pues más dulzón, más floral, no es lo típico, ¿no? En nariz y en boca son completamente diferentes, mientras que en boca te sabe más dulzón, en nariz te huele más a bayas de arándano, te huele más a fruta, vamos a decir. Vale, y por ejemplo, en proporciones igual, gota o sube proporciones. Pues yo los estoy testeando, al final son concentrados de sabor, entonces apenas con unas gotas te cambia todo lo que es el trago. Entonces yo los estoy testeando en vodkatinis, por ejemplo. En lugar de utilizar, utilizamos como hilo conductor un vodka, que es lo más neutro, pero en lugar de perfumarlo con un vermú o con algo parecido, lo perfumamos con esto. Entonces un par de gotas te cambia completamente el carácter de lo que es el trago, ¿no? Y te permite apreciar todos los matices y todos los sabores.
Entonces, Bueno, la aquí nuestro primavera... amigo Nico nos cuenta de que normalmente tiene algún ingrediente amargante. ¿Aquí lo utilizáis o no? En algunos sí y en otros no. Vale, Por ejemplo, en lo que es la primavera y el verano no he utilizado ningún amargante, pero lo que es el otoño y el invierno sí. vale, Mira, lo que sería el segundo, que sería el verano en Tokio, vale. está muy marcado a jengibre, wasabi, pepino, lima. Es sobre todo de carácter cítrico. Es un perfil totalmente opuesto a la primavera, ¿no? Es refrescante tanto en nariz como en boca, tiene un punto picante, sobre todo en nasal, del jengibre y del wasabi. Un- Es ¿Qué? ¿Lleva base alcohólica? Sí, ¿no? Claro, todos son una maceración. Aquí es una mezcla de dos ideas. Por un lado, lo que son los botánicos más duros, vamos a decir, son maceraciones en alcohol. Tanto de pieles, en el caso del de Tokio, el jengibre, la lima, el wasabi, son maceraciones en alcohol. En alcohol de 67% de volumen alcohólico. Que rebajamos hasta los 45 o 47, según el producto, con partes acuosas que hacemos en la rotovapor. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es la parte del pepino la hemos destilado en la rotovapor y una parte del wasabi también. Otra la hemos macerado en etanol, que la mezcla de jengibre, lima, pepino y wasabi, pues nos da esas notas frescas, cítricas, pues propia del verano, ¿no? Un puntito cítrico, un puntito, ya te digo, un picante nasal, te da ese carácter refrescante, vamos a decir. El otoño en Estambul partimos de una base de naranja macerada en etanol con tandoori y con cúrcuma, ese mix de especias picante, y la parte de agua la hemos hecho mediante rosa, naranja y flor de hibisco. Entonces, por ejemplo, es muy amargo, porque el hibisco al macerarlo es amargo y la naranja que hemos utilizado para la parte acuosa, hemos utilizado la parte amarga de la naranja, lo que es el flavedo. Mientras que en el alcohol hemos utilizado el albedo. Lo que queríamos era, por un lado, tener el punto cítrico y, por otro lado, tener el punto amargo. Entonces, sí que se parece más a un... No es el que más se parece a un bitter tradicional, pero se parece mucho. Tiene... bueno, que no os he enseñado el verano. El verano en Tokio, como veis, es verdoso, con la lima, el wasabi, ese punto, ¿no? Y el otoño en Estambul tiene en nariz notas florales, notas dulzonas, tiene un fondo especiado y en boca es picante y muy especiado. Entonces, a la hora con 2 gotas, te aporta un mix de especias y una serie de sabores típicos de cocina turca que para cócteles, por ejemplo, para cócteles tiki va muy bien, porque te da un fondo especiado muy interesante que además se separa un poco del típico mix tiki, ¿no? Que al final siempre partimos de los mismos botánicos prácticamente. Entonces es una forma de llevar sabores nuevos a lo que es la barra, ¿no? Vale. Y el por último? último, Sí, Nueva el York. invierno en Nueva York, pues sabe un poco a Navidad, sabe un poco a vainilla, a canela, a clavo, a raíz de angélica. Este es el más bitter de todos, vamos a decir, ¿no? Tiene ese color marrón típico de los bitters y la característica especial que tiene es que tiene tanto en nariz como en boca un punto muy, muy graso que le da el bacon ahumado. Que hemos hecho un fat wash, ¿no? Que hemos integrado dentro del cóctel después de... Esto tiene un proceso de filtrado, de estabilizado, no es tan fácil como... Yo lo cuento con mucha alegría, pero en realidad es trabajo de una producción que puede llevar semanas. ¿Cuándo sale esto al mercado? ¿Sale o no sale? Por el momento son prototipos, están, ya te digo, en una fase muy temprana. Hay que darles una vuelta, hay que trabajarlos. Se los enseñamos hace poco a Pablo de Global, de Marketing. ¿Sabes qué te digo, no? Sí, claro. Pues de hecho nos dio un par de muy buenas ideas. Dijo, ¿y por qué no la misma ciudad? No la digas, no la digas. Es broma. No, si no hay nada que ocultar. Venimos precisamente a eso, a no ocultar nada.
Decía Pablo, por ejemplo, decía, por qué no haces una serie de la misma ciudad a lo largo del año? Es decir, la primavera, el verano, el otoño y el invierno en la misma ciudad. Y digo, hostia, qué buena idea, porque hay entornos geográficos que saben diferente a lo largo del año. No es lo mismo Barcelona en primavera que Barcelona en otoño. No, los sabores no son los míticos, los mismos, los productos locales de temporada no son los mismos. Hay cosas que cambian mucho, aunque no te muevas del sitio, por ejemplo. Genial. Vamos a hablar de cachivache, Cazu, porque tenemos 10 minutitos, ¿vale? Así que antes te quiero hablar de otra cosa, de prototipos. No tardo nada. Ahora que está muy de moda en estos tiempos que nos ha tocado vivir lo de los geles hidroalcohólicos. Sí. Pues estamos desarrollando también una línea de geles. Esto a ti, Paltonka, te vendría bien, porque te he visto alguna vez andar con fuego y esto es un fuego muy simpático. Son geles hidroalcohólicos de muy alta gradación alcohólica, como puedes ver tienen esta textura gelatinosa, pero en lugar de ser como los que utilizamos para lavarnos las manos, que rondan entre el 60 y 70% de volumen alcohólico, y o bien tiene una textura gelatinosa exagerada o bien huele a ginebra de baratillo, pues estos tienen una textura ligeramente más densa. Estos que estamos todavía, insisto, son prototipos. Tienen una textura más densa para que sean más fácilmente trabajables y tienen sabores gastronómicos. Aquí, por ejemplo, el que os estoy enseñando es de Chile. Entonces, ¿pero se puede huele chupar mucho. o no? Sí, claro, es comestible, sí. Es alcohol a 96% de volumen alcohólico en el que hemos macerado chiles y lo hemos gelificado. Entonces, la idea de este producto, voy a echar una gotita aquí en una lima deshidratada. No sé si se verá porque hay mucha luz, pero la idea de esto es que son geles para flamear. Son comestibles, tienen tanto sabor como aroma. No sé si se verá en cámara. A ver. ¿Se ve la llamita? Sí, perfectamente. Pues, ¿ves? Como ha ardido. Esto nos parece interesante a la hora de flamear un cóctel. Generalmente, ¿cómo flameamos un cóctel? Pues utilizamos absenta o un ron overproof. Entonces, a mí me da un poco dolor de corazón pillar un ron overproof de 40 o 50 euros que se ha tirado 7 años en un barril y vale 60 euros la botella para empapar un azucarillo y prenderle fuego. Y que además tu cliente ni lo huela, ni lo pruebe, ni lo valore, ni sencillamente por el show. Me da un poco de dolor de corazón porque ese ron overproof se puede hacer 1000 cosas interesantísimas con él, ¿no? Lo utilizamos muchas veces para prenderle fuego. Y en el caso de la absenta, pues prende muy bien, da el espectáculo que tiene que dar. Además, gastronómicamente hablando, nos da esos aromas anisados, pero no cuaja siempre en un cóctel esos aromas anisados, ¿no? Hay cócteles a los que les encaja y cócteles a los que no. Entonces, es una alternativa para sabores y aromas nuevos, porque claro, esto una vez que ha ardido el gel y se ha apagado, si ahora nos comemos esta lima, pues tendrá un punto picante. Sabores, Claro, tiene no solo los aromas, sino también los sabores. Arde lo que es la parte del etanol, se caramelizan los azúcares y te queda todo el sabor y te queda el aroma. Entonces, estamos trabajando pues en sabores lo que viene siendo muy descarados. Estamos trabajando en una lima, estamos trabajando en un chile, estamos trabajando en sabores que creemos que el consumidor final, que muchas veces ni es un experto ni es un enólogo, pueda identificar fácilmente. Además, hemos probado también a cocinar almejas con esto. Pones unas almejas, le pones gel encima, le acercas una llama y ves cómo se abren las almejas, cómo se cocinan delante de normal. Los chiles hacen así. Venga, es otra cosa que la próxima vez que nos veamos me gustaría también que vieras. Venga, ¿qué hice yo en el País Vasco? No me dio tiempo a hacer nada. Hombre, visita fugaz, ya sabes. Bueno, Pachi ya me llevará otra vez, no te preocupes. Bien. Bueno, dale a la herramienta, a ver qué nos va a contar sobre la herramienta. Pues mira, te pasan una serie de patentes. Hola. Perdón un momentillo, Cazu. Sí, sin problema. Dame 5 minutos, ¿vale? Te pasa una serie de láminas que me gustaría que viéramos juntos, no sé si las podemos poner. Sí, dime cuál ponemos primero. Te las he numerado del 2 al 9, así que las podemos ir viendo. No, lo que pasa es que me tienes que decir porque a mí no me aparece numerada.
Anda, pues el nombre de la... No pasa Sí, nada. bueno, Mira, son la primera que esta es... Vale, sí, la tengo. Esta es un strainer patentado por Monsteller en 1908. Y ya ves qué strainer es, seguro que tienes uno. sí, claro, de El gusanillo, ¿no? clásico que tenemos en todos los bares. Pon la siguiente. A ver si es esta. Perfecto, aquí tenemos el de Lindey de 1889. Es otro strainer clásico de toda la vida de Dios. De acero inoxidable, con su coladorcito, con su muelle. Vamos a la siguiente. Otro strainer clásico. Este también es de 1892, de acero inoxidable. De estos también tenemos en el bar. Todos tenemos uno de estos. Vamos a la siguiente. Ah, mira, esta es la misma que estábamos viendo. Sí, ¿no? Vale, Sí, sí. tenemos la costelera. Ajá, sí. Vale, La y coctelera de sí, la coctelera de 1913, que además, si os fijáis, es una coctelera de 3 cuerpos, que en el interior, si colocas a la derecha podemos ver la imagen de la derecha, si colocas dentro del tin del revés el segundo cuerpo, te sirve como exprimidor de limones. O sea, en 1913 estaban ahí dándole al coco fuertemente, increíble, ¿eh? ¿verdad? Pasamos a la siguiente, si quieres. Sí, un jigger, ¿no? O una cuchara. Perfecto. No, el Jigger, el Jigger. Ah, bueno, este es el sifón, también me vale, ¿eh? Sí. Este es un sifón que está muy de moda a día de hoy, pero lo que tenemos que entender es que es de 1914. O sea, tiene más de 100 años y a día de hoy es la modernidad. O sea, es algo que se ve en todas las barras, que la gente alucina con él, ¿no? Y tiene más de 100 años, ¿vale? Ahora sí nos pasamos al Jigger. Vale, no lo tengo aquí. No sé por qué. No te No tengo preocupes. ni el jigger ni la cuchara. No te preocupes. El Jigger que os iba a enseñar, bueno, os lo puedo enseñar porque es este. No ha cambiado nada en 130 años de la patente. La reflexión que quería hacer con esto es que un barman de 1893 se montaría en un coche que para nosotros sería una marcianada, iría a su bar, encendería el último invento de moda que sería una radio, que una pantalla plana o internet a el pobre le volaría la cabeza, no sería capaz de asimilarlo, pero tú y yo utilizaríamos el mismo Jigger que él. En 130 años hemos cambiado de productos, hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado en formación, hemos entendido la coctelería de una forma completamente diferente y seguimos utilizando el mismo Jigger que hace 130 años. Y la misma batidora, y la misma coctelera, y el mismo strainer. Tecnológicamente, a nivel de producto, hemos avanzado una barbaridad, pero a nivel de herramienta de barra nos hemos estancado en el pasado. Llevamos 150 años utilizando las mismas herramientas de los mismos materiales. Y pregunto yo, ¿es porque han alcanzado la perfección o porque no hemos sabido revolucionar esa parte de la barra? Bueno, probablemente las dos cosas. Al final es muy válido lo que hacían, pero también creo que nos hemos acomodado y no hemos buscado crear esas cosas diferenciales a los momentos en los que vivimos. Yo creo que hay una revolución que está pendiente de llegar a nivel de herramientas del bar. Porque el Jigger, por ejemplo, el Jigger de 1893, era un producto muy válido para 1893, pero en 2020 todavía nos sigue dando las mismas virtudes y generando los mismos problemas que en 1893. Habrás visto más de una vez a un barman servir 3 centilitros de sirope, echarlo en la coctelera y quedarse medio centilitro en el Jigger. Eso pasaba hace 130 años. Kazu, se nos va a cortar, ha sido un auténtico placer, se nos ha quedado corto y así que nos queda pendiente otra charlita sobre más cosas. Perfecto, nos vemos. Un abrazo, amigo, nos vemos 7 días. Hasta luego. Ahora.